En el mes de noviembre se van a llevar a cabo las elecciones generales en Honduras, donde se van a elegir alcaldes, legisladores y presidente. Hay tres listas: el Partido Nacional, el Partido Libre, que es la alianza de gobierno, y el Partido Liberal, que lleva de candidato a Salvador Nasralla. Y Salvador Nasralla designó a tres personas. Los designados presidenciales serían como los vicepresidentes, una figura similar, y uno de ellos es el prestigioso científico y neurólogo de fama regional, muy importante en sus estudios, en sus investigaciones. Me estoy refiriendo al profesor, al doctor Marco Tulio Medina. Doctor, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la entrevista y bueno, contento de que en Honduras hemos pasado a la segunda etapa del proceso de elección, particularmente el proceso ya de elecciones generales que se llevará a cabo en el mes de noviembre de este año. Y bueno, estoy dispuesto a contestar las preguntas que usted gentilmente me pueda proveer. Seguramente la gente que nos está escuchando quizás le parece raro que una persona con tantos méritos intelectuales, académicos, se haya metido en política, porque hoy lamentablemente está mal vista la política, no solo en Honduras, sino en líneas generales. ¿A qué se debe que un hombre de ciencia, un intelectual como usted, apoye un proyecto político? Bueno, yo he trabajado por espacio de 40 años como médico y he trabajado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como profesor y luego como decano de la Facultad de Ciencias Médicas, que esta facultad fue fundada hace 143 años en Honduras. Durante este periodo como decano pude observar el importante deterioro del sistema de salud de mi país. Tratamos de ayudar durante esa gestión entre el año 2010 al 2018 al sistema de salud a través de la Facultad de Ciencias Médicas, pero pude observar que las decisiones políticas, muchas veces erróneas, habían provocado un grave caos. Por otro lado, uno de mis maestros, el doctor Enrique Aguilar Paz, que fue también decano de la Facultad de Ciencias Médicas, hizo una reforma entre los años de 1973 a 77. Durante ese periodo, el exdecano, ya luego convertido en ministro de Salud, pudo realmente hacer un cambio significativo en el sistema de salud. Siguiendo esta experiencia como en la universidad y la experiencia de mi profesor, de nuestro profesor, realmente, y ante la evidencia del deterioro, realmente al recibir la invitación del ingeniero Salvador Narrala, con quien yo comparto sus principios de anticorrupción y de mejoría del sistema en general del país, pues realmente consideré que podría contribuir con la experiencia que hemos acumulado en estos 40 años a solventar aspectos en los cuales yo me siento competente. Me refiero al tema de salud pública, al tema de investigación científica, ciencia y tecnología y al tema de educación superior. Y en este sentido estoy participando para que de una manera, con la experiencia que contamos y con el trabajo de equipos que trabajan alrededor mío, podamos realmente hacer un impacto en el sistema, en estas tres áreas, que es donde yo tengo, digamos así, la experiencia y el expertise para poder contribuir. Es también el hecho de que he observado en los últimos 20 años y particularmente en los últimos tres, un grave problema cuando se asignan muchas veces en estos gobiernos pasados
a personas que no tienen la experiencia o formación, y eso hace de que los resultados pues sean realmente bastante malos, y ante ello pues esos son los motivos en los cuales yo deseo participar y apoyar la gestión que de nuestro candidato, el ingeniero Salvador Nasralla. Recién usted hablaba de la lucha anticorrupción. Nombrar en puestos sensibles a gente que no está capacitada es corrupción. Pagar favores políticos, regalar el dinero de los hondureños. En este caso, a usted le molestaba que la parte de salud, de ciencia y tecnología a veces estaba ocupada por gente que no tenía la experiencia necesaria. En cambio, usted tiene un equipo, no solo como profesor, como científico, sino como ex decano de una facultad importante. Hay un equipo para trabajar en todo el país, porque Honduras no es solamente la ciudad de Tegucigalpa. ¿Cómo ve la situación, sobre todo en las áreas rurales? ¿Llega la salud? ¿Llega a destiempo? ¿Llega mal? ¿Cómo es la situación en las zonas más vulnerables, menos favorecidas? Sí, tal como usted lo menciona, bueno, yo he tenido la oportunidad a través del trabajo científico y también mi trabajo con la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Tenemos un centro colaborador con la Organización Mundial de la Salud de intervención comunitaria e investigación en el área de epilepsia. Este centro, yo estoy coordinando el mismo, depende de la Facultad de Ciencias Médicas, es nuestro único centro colaborador. Hay más de 700 centros colaboradores alrededor del mundo con diferentes, digamos, experiencias. A raíz de ese trabajo y trabajos previos en las áreas rurales, he tenido la oportunidad de trabajar en el este de Honduras, particularmente en Salamá, Olancho, y asimismo en el municipio, en el noroccidente occidente de Honduras, me refiero a Colina, Santa Bárbara, en el cual hemos trabajado sobre el tema de la atención primaria de salud. Y ese es uno de los temas en los cuales se funda también la propuesta que hemos planteado al ingeniero Nasralla y, por supuesto, ahora a toda la nación. Debemos de intervenir, debemos de trabajar con las comunidades para mejorar el sistema de salud, y es con las comunidades mediante la atención primaria o la promoción de salud en el cual podemos hacer un mayor impacto. En un estudio que llevamos a cabo en Salamá, logramos reducir la brecha de tratamiento de pacientes que padecían de epilepsia de un 53% a un 13% en un periodo de 8 años con la comunidad y con mis colegas de salud pública. Un tema que También, también, disculpe, que también preocupa en varios países, que poco y nada se habla, la desnutrición infantil. ¿Qué se sabe al ah, respecto? ¿Cómo son los índices? totalmente. Mire, hace alrededor de 25 años después del huracán Mitch, logramos hacer un estudio con la Universidad de la Florida en Honduras, y donde los niveles de desnutrición, particularmente en niños menores de 5 años, era grave. Y cuando usted tiene una crisis, como en aquel tiempo, un huracán, eso se agravaba aún más. Los niveles de desnutrición en Honduras son significativos, pero también tenemos el otro gran problema, que es lo que llamamos la doble carga de enfermedad, donde también ahora tenemos obesidad, de tal manera de que ahora tenemos, por un lado, las enfermedades de la pobreza y las enfermedades relacionadas a sobrepeso, en el cual condiciona hipertensión arterial, La mala diabetes mellitus. alimentación. Sí, mire, este tema es un tema que afecta a toda América Latina. Como usted bien decía, yo he sido presidente de América Latina en el área de la neurología y el área de la epilepsia y enfermedad cerebrovascular en los últimos 20 años. Y este es un problema que nos afecta regionalmente y en Honduras aún más. De tal manera que se debe de abordar los problemas nutricionales, tanto los que son
de deficiencia, como es la desnutrición, como también los problemas de sobrepeso, obesidad, que igualmente condicionan problemas de salud. Es decir, la atención primaria y la promoción de salud debe a nivel rural de también evaluar este tipo de situaciones en el cual se requiere una alimentación balanceada, una alimentación en el cual nuestra población no sea afectada y en el caso de la desnutrición puede lesionar en forma irreversible Así el es. cerebro. Después, otro tema interesante, lamentablemente después de la pandemia se han desarrollado más, o por lo menos salen a la luz, las enfermedades mentales, sobre todo mucha depresión, mucho suicidio, aislamiento. En este caso, ¿cómo se tendría que trabajar por la salud mental, teniendo en cuenta que salimos de una pandemia muy fuerte? Bueno, mire, en el año 2022 la Organización Mundial de la Salud y la Asamblea Mundial habló sobre y tomó la decisión de trabajar sobre el IGAP, que es el Intersectorial Global Action Plan on Epilepsy and Other Neurological Disorders, es decir, un plan de acción intersectorial de problemas relacionados con la epilepsia y otros trastornos neurológicos. Y ahora hablamos de lo que denominamos la salud cerebral. Y obviamente la salud cerebral es muy amplia, incluye, como usted bien dice, la depresión. La depresión fue un problema y es un problema grave. En Honduras el 25% de la población arriba de 18 años padece de depresión, pero con el COVID y la pandemia hubo un incremento de estos problemas. Pero hay otros problemas igualmente graves, por ejemplo, la presencia de enfermedad cerebrovascular, que es la eh, primera causa de discapacidad en América Latina y en Honduras, y es la segunda causa de mortalidad. Las enfermedades de salud mental y cerebral, pleca cerebral, es una condición que debemos también abordar y actualmente estamos trabajando en ello, no solamente en Honduras, sino en América Latina, con el objeto de, en primer lugar, reducir el estigma. En segundo lugar, hacer un diagnóstico apropiado, es decir, la brecha de diagnóstico debe de ser reducida. Quien padece de depresión debe de ser tratado y además debe de haber medicamentos, que es la brecha de tratamiento. El manejo entonces debe de ser integral, tanto hacia identificar las causas, estas sean genéticas o sean ambientales, y promover entonces una mejor salud cerebral o salud mental, que esto incluye en otra vertiente de aspectos lo que es la violencia. Realmente el abordaje de la violencia debe de ser una prioridad en una sociedad. En la nuestra, en Honduras, claramente es un problema de salud público gravísimo, dado que esto condiciona mucho daño social. Cuando hablamos entonces de la salud cerebral o salud mental, no solamente ya hablamos del individuo, hablamos de la familia y de la sociedad. Yes. Si tenemos una salud individual, tendremos una salud familiar y una salud social. La última pregunta, hay tres candidatos. ¿Por qué el hondureño debería votar a Nasralla y no a las otras dos opciones? ¿Qué es lo diferenciador de su propuesta? Bueno, yo personalmente conozco al ingeniero Salvador Nasralla y su perfil es claramente un perfil al cual yo aprecio enormemente y yo creo que los hondureños debemos de apreciar, número uno, una persona cuya transcurso en su vida no está en ningún punto de su vida coludido con actos de corrupción o actos o relacionado con crimen organizado. Hay personas que han acudido a nuestro cargo de elección en el pasado y también en el presente que han estado señalados por esos actos. Salvador Narral entonces se presenta como una persona con ese perfil. Segundo, Salvador Narrala tiene la capacidad dado que se ha formado como ingeniero industrial, tiene una maestría de la Universidad Pontificia Católica de Chile, es un hombre
con un conocimiento académico, ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por 8 años. Es una persona realmente muy trabajadora. Honduras lo conoce desde hace más de 50 Y años. aparte es Y una luego, persona que vive en el país, a pesar de que por su profesión tiene dinero, él no es que está en Europa o en Miami y viene a postular, él es un ciudadano que vive en Honduras, esto es bueno resaltar. es correcto, es una persona que los hondureños conocemos muy bien, una persona con muchas cualidades y que además ha integrado a un grupo de trabajo que realmente queremos un cambio para Honduras, de no las palabras políticas vacías que hay veces escuchamos, sino un verdadero cambio a favor de Honduras de una manera organizada, con un plan de gobierno claro. Y yo le puedo manifestar que la cuarta reforma de salud que hemos planteado para Honduras es real, es consistente y además con un grupo técnico que deseamos realmente una mejoría en este sector. Pero Salvador tiene otras propuestas en el área de la producción agrícola, ganadera, en el emprendedurismo, en el manejo de la infraestructura y sobre todo el manejo de los bienes del Estado de una manera totalmente limpia y con un deseo que Honduras esté mejor. Muchas gracias. Esto decía que a pesar de su situación económica vive en Honduras porque hace poco había un candidato que era concejal de Londres que postuló para presidente de Ecuador. O sea, uno tiene que vivir en el país para conocer la realidad más a fondo. Muchísimas gracias y para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.